una segunda videoconferencia. Tomando en cuenta nuestra primera experiencia, esta vez vamos a evitar el uso de cámaras. Ahora contamos con dos expositores que nos van a apoyar, están comprometiendo su tiempo para poder compartir con ustedes temas de experiencias y lecciones aprendidas en la gestión integral de recursos hídricos en Latinoamérica. Tenemos las experiencias de Bolivia y de Perú justamente. Vamos a tener una dinámica de 20 minutos de exposición por profesional invitado, para luego tener 10 minutos en el chat para hacer las preguntas que ustedes tengan, para realizarlas. Les voy a pedir que para poder dirigir bien estas preguntas podamos escribir el nombre de la persona a quien va dirigido, por ejemplo, Javier o Fidel, y posteriormente la pregunta. Así vamos a poder dirigir mejor esta sesión. Hoy nos acompaña Javier Subieta. Él es de Bolivia, es economista graduado de la Universidad Católica en Bolivia, ha cursado estudios sobre desarrollo económico, estudios de posgrado, ¿no? Él tiene experiencia de trabajo con la cooperación al desarrollo en temas de descentralización, desarrollo económico local, gestión de recursos naturales, financiamiento subnacional, gobernabilidad, gestión de proyectos sensibles al conflicto, procesos participativos de toma de decisiones. Del 97 al año 2003 ha trabajado en el proyecto de promoción al desarrollo económico rural de la cooperación suiza en Bolivia, como experto en temas de desarrollo económico local, hasta ser director adjunto de proyectos. A partir de este año al 2005 ha trabajado en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que es una instancia del gobierno de Bolivia que se encarga de dar crédito a entidades subnacionales. Cumple con las funciones de coordinador general, gerente de finanzas y director ejecutivo. Desde el año 2006 es parte del equipo de Helvetas Swiss Intercooperation, que antes era Intercooperation, donde se desempeñó como representante en Bolivia dirigiendo la implementación de un proyecto relacionado a la gestión de recursos naturales que tuvo énfasis en agua. Actualmente es director del proyecto de gestión integral para el agua de la cooperación suiza en Bolivia, implementado por Helvetas Swiss Intercooperation. Además, nos acompaña desde Perú el señor Jorge Fidel Castro, que actualmente se desempeña en el cargo de director general de Políticas Agrarias en el Ministerio de Agricultura y Riego de Perú. También es economista de formación y tiene 20 años de experiencia en el sector público y privado, 15 años de los cuales se dedicaron principalmente al sector agrario. Tiene especialidad en temas de planeamiento, políticas, presupuesto, gestión de programas presupuestales, gestión institucional, cooperación técnica, proyectos, entre otros. A ambos les damos desde soluciones prácticas, a través de Practice y quienes nos apoyan con este curso, que es el proceso de formación continua de ProAgro, que cuenta a su vez con el apoyo de la GIZ. Les damos las gracias por brindarnos parte de su tiempo, preparar sus exposiciones para ser compartidas con ustedes. Y comencemos entonces con Javier. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes o buenas noches a todos los internautas, ¿no? Mi nombre es Javier Subieta. Agradezco la oportunidad que nos dan los amigos de ProAgro GIZ para compartir este momento con todos ustedes y sobre todo compartir algunas experiencias desde mi país, desde Bolivia, que tenemos una realidad bastante parecida con nuestros hermanos del Perú, y un saludo especial a ellos por todas las situaciones trágicas también que han vivido los últimos días a causa de este niño costero, ¿no? Tengo una presentación que la hemos presentado en
un evento en África hace un par de meses, pero que resume la experiencia en gestión, en gobernanza local del agua que hemos trabajado con la cooperación suiza en Bolivia, ¿no? Pero no me da animación. Bueno, tenemos un problema técnico porque no me da animación la pantalla, pero seguramente ustedes tendrán. En general, lo que yo deseaba mostrar aquí es un poco la situación del país, que como ustedes saben, ¿no? El mundo podría dividirse en cuencas o en países. Lastimosamente decidió dividirse en países y dentro de los países continuamos esa política de división administrativa que ha generado, bueno, muchas historias, ¿no? Ustedes ven, Bolivia es un país de un poco más de 10 millones de habitantes, tenemos un PIB de 33 mil millones de dólares al 2015, en la región un crecimiento relativamente importante, de 4% del PIB, y una cantidad muy interesante en relación a la disponibilidad de recursos hídricos renovables, ¿no? Sobre todo de agua, bueno, de agua dulce en nuestro caso. Entonces, no, si ustedes llegan a ver esta lámina más atrás, ustedes podrán ver que, claro, la división geográfica de Bolivia tiene una parte altiplánica, que es de alguna manera vecina con Perú, con Chile, pero luego también vienen 2/3 del país que son valles y tierras bajas, ¿no? En el tema de conflictos por agua, creo que es una situación muy similar por lo que hemos compartido también en varios eventos de intercambio con Perú, pero hay una situación de inequidad en el aprovechamiento, de desbalances de poder, muchos intereses, diferentes necesidades entre varios usuarios, inadecuados usos, incompatibilidades inclusive en el uso, en el manejo, ¿no? Lo cual genera una serie de tensiones, ¿no? Entonces, esta situación se da y el objetivo que nosotros tenemos con esta presentación es un poco compartir 4 modelos de gestión local del agua, modelos de gobernanza, que han podido ayudar a la resolución de conflictos vinculados al agua, ¿no? Bueno, otra lámina que no la van a poder ver en detalle, pero ustedes ven a partir de la división político-administrativa que tiene Bolivia, que son 9 departamentos, y dentro de esos 9 departamentos a la fecha hay 339 municipios. El proyecto que he manejado, que hemos dirigido de la cooperación suiza, hemos trabajado con alrededor 150, pero agrupados en una figura legal que habilita la Constitución, que es la Mancomunidad de Municipios. La Mancomunidad de Municipios es un instrumento legal que permite a gobiernos municipales hacer más cosas que solos no podrían hacerlas, ¿no? El proyecto trabajó en ese enfoque y es un enfoque que de alguna manera ayuda a tener una visión supramunicipal del territorio, y eso ayuda a tener una comprensión del territorio también como cuenca. Entonces eso es muy importante porque de nada sirve en un contexto donde municipios de aguas abajo hagan obras y los municipios de aguas arriba no las hagan, pues ustedes se imaginarán las consecuencias, ¿no? En esta última lámina, que es en la que se ve, yo les voy a comentar 4 casos en particular que corresponden de alguna manera a 4 tipologías que hemos visto que han sido tipologías de gobernanza del agua, por decirles de una manera, que se relacionan a 4 territorios de nuestro país. Uno es la Mancomunidad de Municipios de la cuenca del río Caine, que son municipios de los departamentos de Cochabamba y Potosí, y bueno, hay uno de Chuquisaca, ¿no? Esta es la ampliación del mapa.
Otra mancomunidad que está, como su nombre indica, en el norte del departamento de Potosí, la Mancomunidad de Municipios del Norte Potosí, que es una de las zonas más áridas, más golpeadas por deterioro y degradación de suelos. Otra mancomunidad en Chuquisaca vinculada a al departamento de Chuquisaca, perdón, más vinculada a la zona de Valles, y otra también en la zona de Valles, pero en el sur del país, que es la Mancomunidad de Municipios de Héroes de la Independencia, así es el nombre de esta mancomunidad, ubicada en el departamento de Tarija, ¿no? Ustedes disfrutarán mejor la animación que hay en esta lámina cuando puedan abrir el PowerPoint, pero estos cuatro territorios dan unas características que son las que yo quiero destacar aquí, ¿no? En esta primera, que es la Mancomunidad de Municipios del Caine, el proyecto trabajó sobre una infraestructura existente, una infraestructura que se hizo a mediados de los 90 con apoyo internacional en la cuenca La Calaca, se denomina así esta cuenca, que generó un embalse de una cantidad muy interesante de metros cúbicos que estaba destinada para el área de cultivo y para también una toma para consumo humano para una entidad proveedora de agua potable, ¿no? El problema fue que, bueno, no se llega a dimensionar bien en la foto, pero lastimosamente estos programas o proyectos de riego se concentran en algunos casos en la construcción de una infraestructura, en la construcción de una presa para generar un embalse de agua y luego en la infraestructura de la presa para abajo, es decir, los canales primarios, secundarios, canales de riego, y al final, una vez que se construye y se termina esta obra, se entrega a la Asociación de Regantes que se conformó y que se beneficiaría de este sistema para que ellos se encarguen del mantenimiento y el buen funcionamiento tanto de las obras físicas como de los acuerdos sociales a los cuales se llega para la distribución. El problema en este caso, para no abordar mucho tiempo aquí, es que esta infraestructura tuvo problemas de colmatación, un problema muy tradicional, tanto en Perú como aquí, debido al mal manejo de la cuenca, porque como les decía, estos proyectos, algunos de estos proyectos se concentraban en la infraestructura desde la presa para abajo y no aguas arriba, y al no haber contado con obras de reforestación o de manejo de cuenca, la colmatación llegó a niveles que directamente hicieron que la presa y el sistema dejase de funcionar, lo que generó una serie de conflictos sociales que se denominó en algunos casos, y si hay algunos colegas participantes bolivianos pueden recordar, lo que se llamó tal vez sin mucha propaganda, la Segunda Guerra del Agua, ¿no? Estamos en el mes de abril, son 17 años que recordamos esa tragedia en nuestro país, 17 años de la Primera Guerra del Agua, pero hace aproximadamente unos 13, 14 años se generó una segunda guerra producto de la colmatación de esta infraestructura que impidió que los acuerdos sociales a los cuales se habían llegado se cumplan y eso genera una serie de conflictos. El proyecto que hizo ayudó en la parte hidrológica, ingenieril e inclusive física, tratando de ayudar en el dragado del vaso de agua para tratar de reducir y aumentar la vida útil de la presa, y obviamente en obras de reforestación, del manejo de cuenca, y algo muy importante en tratar de reunir los lazos que se habían roto con esta guerra, esa Segunda Guerra del Agua, conformando un comité de manejo de la cuenca donde al menos vuelvan a sentarse gente que se había enfrentado incluso llegando a la muerte. Ese fue un trabajo que se hizo, se dieron resultados interesantes, no es algo terminado, pero como les digo, es una tipología que, sobre la cual voy a concluir al final.
La Mancomunidad del Norte de Potosí, que es esta mancomunidad que les decía que está al norte de Potosí, en una zona muy deprimida de nuestro país, se desarrolló una serie de eventos y de concursos y de ferias donde se promovió, por un lado, el intercambio de experiencias, a pesar de las condiciones tan negativas que se enfrentaba, pero en el ánimo de recoger la experiencia local, el conocimiento local, el cómo inclusive a pesar de esas circunstancias familias y comunidades estaban enfrentando, no hablemos de palabras grandes de cambio climático o de adaptación al cambio climático, ellos lo estaban haciendo y en su realidad fue muy interesante promover concursos, promover mejores prácticas y facilitar intercambios y premiar las mejores prácticas. No es que habían concursos muy grandes, premios muy grandes, pero sí algunos pequeños incentivos para ayudar a un vivero comunal, a un vivero de la escuela que permita que esa buena práctica que una comunidad había tenido se pueda difundir. Entonces, esta es otra tipología, otro modelo que también en Perú se desarrolla mucho, pero que ha sido muy interesante. En Chuquisaca Centro, para apurar un poco la presentación, aquí tenemos un enfoque muy interesante que se ha desarrollado a partir de los actores locales del territorio, pero es ante la realidad de escasez del agua, de cambio de ciclo hidrológico, de cambio de ciclo de las lluvias, de todo lo que antes se podía manejar de alguna manera con el calendario Bristol y que ya desde hace unos años pues ya no se puede y ya no se sabe cuándo vienen las lluvias. Era necesario tener un enfoque integral, o sea, no solo pensar en los proyectos de riego clásico y en el área de aprovechamiento y ver cómo de esta producción se puede llegar al mercado, sino pensar en toda la cuenca, pensar en esta fábrica de agua como el lugar donde se debe proteger para tener la suficiente agua reservada, ya sea subterránea, ya sea embalsada, para los diferentes requerimientos de un territorio que puedan llegar a generar mayores ingresos a una población. Entonces, en esta zona se trabajó mucho en lo que fue reforestar, proteger áreas. Aquí en Bolivia, y ustedes también lo deben conocer, se ha trabajado mucho en lo que es definir áreas de reserva natural del agua. Hay casos de esta misma mancomunidad donde el gobierno municipal ha comprado tierras de privados para cerrarlas y protegerlas, con el objetivo de, como les decía, de tener agua para diferentes usos, ya sea embalsada, ya sea subterránea, etc. La última tipología que les quiero compartir es esta en Tarija, ¿no? Donde también, si bien es una zona muy tradicional por el tema de viñedos y toda la parte alta del departamento, también es una zona muy árida y se trabajó en embalses, pero lo interesante en este tipo de embalses fue que estaban jaladas por un negocio, por un rubro económico, que era el ganado camélido, ¿no? El aprovechamiento del ganado camélido, que no es típico de esta zona, pero se lo introdujo y a través de contar con pozos de agua, con atajados, se desarrolló tanto barreras vivas como especies forrajeras, se pusieron especies forrajeras para dar alimento a un ganado camélido, que era una opción económica para las comunidades rurales de la parte alta. Entonces, como ustedes ven, son 4 tipologías, una muy vinculada a la infraestructura existente y lo que se podía hacer tanto en términos ingenieriles, por utilizar una palabra, como en términos sociales. Otra muy vinculada al intercambio de experiencias, a incentivar buenas prácticas, concursos que incentiven buenas prácticas, a contar con un enfoque integral del agua, que tal vez este es un ideal, es decir, mirar desde la cosecha para luego tener el agua suficiente para diferentes usos. Y lo otro, el último, que es a partir de un rubro económico, dirigir el agua que se tiene para que ese rubro sea más productivo, sea más eficiente. No es que no haya resultados, aquí tienen algunos resultados, no sé si los llegan a leer.
Pero, por ejemplo, en el Caine se recuperaron, donde había la represa, se recuperaron 40 hectáreas, se reforestaron 15, se preservaron 26 fuentes de agua y se trabajó con más de 300 familias en conformar una plataforma de concertación. Esto a veces suena a muy poco, ¿no? Suena a reuniones para cansarse nada más, pero lo voy a también mencionar al final. Si no estamos de acuerdo a nivel social, a nivel comunal, en qué es lo que vamos a hacer, no va a venir nadie con una varita mágica de afuera a resolver nuestra situación. En Norte Potosí, por ejemplo, que era el lugar de los concursos del intercambio de experiencias, se llegaron a recuperar 300 hectáreas y se forestaron más de 200 hectáreas, se protegieron más de 200 vertientes y se trabajó casi con 3.000 familias, esto en un proceso de casi 7 años de trabajo, ¿no? En Chuquisaca Centro fue tal vez con este esquema integral donde se protegieron más de 20, se establecieron 24 áreas de reserva natural de agua en los 8 municipios que conformaron la mancomunidad. Se cerraron, se protegieron más de 700 hectáreas con más de 700 familias, ¿no? Y en el último hubo en Tarija una construcción de sistemas de cosecha de agua, se protegieron algunas fuentes, se mejoraron sistemas de microrriego que generaron al final del día más de 100 hectáreas de forraje para ganado camelino. Parte del análisis que nosotros hicimos en el proyecto y en una experiencia que como les digo, fueron varios años, ¿no? Casi 8 años de trabajo en estas áreas, es que es importante encontrar los incentivos inteligentes para promover el cambio de comportamiento. La gente se mueve en función de incentivos. Hay que encontrar los incentivos inteligentes para un cambio adecuado del comportamiento, para que la gente pueda cuidar mejor su agua, para que como productores cuidemos, seamos más eficientes, tanto en el área urbana, en el área rural, etc. Es un proceso con muchos actores, no puede ser un proceso unilateral, solo de un gobierno municipal, solo de una ONG, es multiactor, pero es necesario contar con una visión compartida del desarrollo, una visión común para saber hacia dónde queremos ir como municipio, como comunidad, como región, etc. Y finalmente es lindo ponernos de acuerdo, ¿no? Es lindo firmar un acta, es lindo tener una asamblea, pero es mucho más importante cumplir los acuerdos que se generan. Los conflictos que hemos visto que se han dado es porque no se han cumplido estos acuerdos y no se han cumplido estos acuerdos porque había un círculo vicioso en las relaciones entre actores que decían que estos espacios no son para cumplir acuerdos, entonces se podía definir cualquier cosa. Podemos volver si es que hay alguna pregunta más sobre este tema, ¿no? Algo que también va más allá de lo que nosotros hemos hecho con nuestro trabajo y que también hay que reconocer los límites que esto tiene y los límites que nosotros también vemos cuando trabajamos con el gobierno, con el Plan Nacional de Cuencas, porque toda esta experiencia que se ha desarrollado con la cooperación suiza está plenamente alineada a la política pública del gobierno de Bolivia sobre el manejo de cuencas, ¿no? Entonces, no es solamente la situación de Bolivia, y me imagino del Perú, en algunos lugares, no solo el problema es la escasez de agua, ¿no? Y a veces la solución no es solo tener más aguas. Hay características topográficas de una región y además la calidad del suelo que pueden ser aún mucho más delicadas. Y si no se las trabaja de manera conjunta, puedes erosionar más una tierra regándola sin tomar en cuenta la calidad topográfica del mismo, la calidad del suelo. Por otro lado, el mundo no comenzó ayer, o sea, no podemos presumir que de haber estado un par de años en un territorio sabemos cómo funciona. Hay conflictos latentes, duraderos, hay una historia muy larga de un territorio y que eso a veces, un proyecto de cooperación, una política de un gobierno, a veces se queda corta para entender.
Y finalmente, bueno, se me fue el puntito, es que en algunas situaciones, cada vez menos, gracias a Dios, eso sí es cierto, no se valora de una manera adecuada el recurso hídrico y ante la abundancia que tenemos del mismo, pues no sabemos valorarlo bien, ¿no? El agua viene de la Pachamama, de la montaña, y la recogemos y listo, pero no somos coherentes en su cuidado, en su uso y en la devolución a la misma tierra para valorar efectivamente nuestra agua. Finalmente, algunas lecciones aprendidas. El tema de la gestión del agua, como les decía, es un proceso multiactor, es una gestión compartida, por lo tanto corresponsable, ¿no? No solo es la gente de aguas arriba, son también los usuarios aguas abajo. Hay muchos actores que están involucrados, el nivel municipal, el nivel departamental, el nivel nacional, etc. En una gestión sostenible de recursos hídricos, no solo podemos pensar, bueno, que ahora gracias a esta agua, en vez de una cosecha, vamos a tener 2 cosechas al año, ¿no? O sea, tenemos también que pensar en el largo plazo, ¿no? Tenemos que ver cuál va a ser el destino de nuestros hijos, de nuestras familias, y cómo vamos a tener beneficios de largo plazo, y a veces eso puede ayudar a tomar mejores decisiones cuando se definen inversiones públicas. Y otra de las lecciones aprendidas, que tal vez es muy compartida, puede ser, ojalá, y es algo que yo al menos siempre comento con el equipo cuando hacemos visitas: las recetas las podemos incluso hasta bajar de internet, ¿no? El qué hacer lo podemos encontrar. Hay cada vez más acceso, tal vez no del todo equitativo, pero hay más acceso a qué es lo que se puede hacer. Pero cómo hacerlo, este es el arte en nuestros territorios, en nuestros municipios, ¿no? Sí, claro, un motor de ciertas condiciones puede generar energía con un caudal X sobre tal cantidad de litros segundos, podemos tener, pero tener el acuerdo social para hacerlo, ese es el arte, porque también en la actualidad inclusive nosotros nos llenamos hace muchos años nos llenábamos de elefantes blancos, ¿no? Y actualmente los elefantitos tal vez han disminuido de tamaño, pero siguen siendo blancos. Y bueno, finalmente, ya con lo que termino, la gobernanza del agua es claramente un mecanismo de decisiones conjuntas. Nuestra historia como país nos ha demostrado que los momentos más críticos en la gestión del agua ha sido cuando ha habido decisiones unilaterales de cualquier bando, ¿no? Hay conflictos sobre el agua permanentes, latentes, tanto en las competencias en su uso como en el cambio del uso del agua. Y ahí hay una situación muy delicada que, bueno, me imagino en Perú también se da. Yo tengo los datos de Bolivia, de mi país. La Bolivia ya es un país que es 70%, que su población el 70% de nuestra población ya está en áreas urbanas o periurbanas, ¿no? Entonces hay un cambio del uso del agua, ya no hay tanto requerimiento por esta demanda para usos agrícolas, pero eso no significa dejar el lado rural, el lado agrícola de lado, ¿no? Hay una situación muy delicada de trabajo para evitar más conflictos sobre el agua en lo que se refiere al cambio de uso, ¿no? Y finalmente, lo que les decía también en un comienzo, incentivos inteligentes, ¿no? La gente se mueve en función de incentivos, ¿no? Pero si los incentivos son malos, la gente se va a ir hacia ese lado malo. Entonces, se necesita tiempo para identificarlos y se debe vincular tanto el interés a corto plazo como los intereses a largo plazo para que esos incentivos sean realmente eficientes y promuevan una mejor gobernanza del agua. Muchas gracias. Gracias, Javier. Vamos a seguir con la videoconferencia. Gracias a las personas que siguen incorporándose. Voy a repetir nuevamente para ellas la dinámica. Tenemos 2 exposiciones seguidas.
Una es la que acaba de pasar, que es de Javier Subieta, que trabaja en el Betas, y la siguiente exposición es de Fidel Castro, que trabaja en el Ministerio eh, Agrícola en Perú. Vamos a dar continuidad con él, que es el director general de políticas agrarias en este Ministerio de Agricultura y Riego en el Perú, y voy a darle ahora voz y participación. Posteriormente a su participación, vamos a abrir una ronda de preguntas, para lo cual les pedimos nuevamente que puedan colocar el nombre de la persona a quien está dirigida estas preguntas, Javier o Fidel, para que nosotros podamos dirigirlas, sistematizarlas y evitar mayores contratiempos. Para esto se darán 10 minutos finales y en total una suma de 20-25 minutos para tener todas las respuestas. Entonces, doy voz a Fidel, perdón. Hola, buenas noches ya acá en Lima, en Perú. El, Antes de empezar la presentación, agradecería mucho si la pudieran mostrar para que todos podamos poderla visualizar en nuestras pantallas. Sí, disculpa. No te preocupes, en tanto colocan la presentación, bueno, ya me presentaron, Fidel Castro del Ministerio de Agricultura y Riego de Perú. Y básicamente lo que vamos a comentar con esta presentación es la experiencia de política pública que ha manejado el Ministerio de Agricultura y Riego en los temas de la gestión del agua para uso agrario, en las diferentes intervenciones que se han tenido. Y el título que ustedes están pudiendo identificar ahora hace mención a un componente nuevo que es parte de la política pública, la siembra o recarga hídrica y la cosecha de agua para la agricultura familiar. El- Todos pueden ver la presentación, a mí se me ha ido un momento, no tiene problema para poderla visualizar. ¿Ok? Ahí está. Perfecto. Muy amable. Nosotros sí. Bueno, como les comentaba, vamos a hacer una reseña de cómo han dado las políticas públicas en el tema de riego, particularmente haciendo énfasis en lo de siembra y cosecha de agua, que es una política pública relativamente nueva y que tiene un impulso bastante interesante, no solamente de la parte pública como el ministerio, sino también con la participación de entidades privadas, que incluye a la cooperación. El, Básicamente, como digo, vamos a tocar el antecedente que hemos tenido, y esta es una historia que parte con los censos. En realidad, el avance a nivel de censos en superficie bajo riego, como le llamamos, o es con riego regulado o con secano, que es el riego por lluvia, no ha tenido una evolución muy grande entre los periodos intercensales. El último o el penúltimo censo fue el año 94 y el último es el 2012. Después de 18 años hicimos un censo. Se ha aumentado la cobertura. Eso tiene explicación muy fuerte, que la mayoría de los presupuestos públicos, no solamente del ministerio, que es gobierno nacional, porque el Perú es un país de una gestión descentralizada, tenemos gobiernos regionales y los municipios, que son los gobiernos locales. La mayor parte del presupuesto para agricultura se ha ido a riego. Y en ese riego encontramos dos tipos de intervención: la infraestructura, que es refrescamiento, los canales, ¿no? Y también lo que es el riego tecnificado, ¿no? El riego por aspersión, presurizado. Mayormente las intervenciones han ido estas dos líneas. Y ahora último, como les comentaba, hay un nuevo componente en la política pública de riego, que es la siembra y cosecha de agua dirigida a la pequeña agricultura o la agricultura familiar, con un enfoque de gestión a nivel de microcuenca.
Los datos que ven ahí en esta lámina de antecedentes es justamente los ratios que tenemos de cobertura de riego, ¿no? Son aún bajos. El que ven ahí es de riego tecnificado, ¿no? O sea, riego presurizado. Y en lo que es riego por gravedad, que es la parte de canalización, estamos superior al 30%. La brecha es alta todavía y este tema de cosecha de agua se suma a los temas de infraestructura y de riego tecnificado. Ha habido todo un recorrido para incorporarlo como política pública, hubo un trabajo con actores relacionados al tema de riego, públicos y privados, para un mejor manejo del recurso hídrico en el territorio, para mejorar la disponibilidad o seguridad hídrica a nivel de las cuencas y microcuencas. Toda esta experiencia anterior y que dio pie a que se convierta en una política pública, lo de siembra y cosecha de agua, se sistematiza en un documento que está en la parte final de la secuencia de la lámina, que es rumbo a un programa nacional de siembra y cosecha de agua. Esto dio pie a la generación de esta política pública a nivel del Ministerio de Agricultura, que ahora vamos a ver cómo se formaliza y también vamos a ver los instrumentos para ya la implementación de la política, ¿no? Ya no solamente está trabajado a nivel de un marco normativo que aprueba la política en el caso de cosecha de agua, sino que también hay recursos, una institucionalidad y algunos programas del ministerio que se van a encargar de la ejecución de esta estrategia. El, la problemática del tema de siembra y cosecha de agua se relaciona en realidad a algunos frentes muy interesantes, ¿no? La disponibilidad, la mejor gestión de la disponibilidad del agua en la parte alta de la cuenca, cómo se utiliza o cómo se distribuye esto a nivel del valle medio y qué tan eficientes somos en el uso del agua de riego para uso agrario. En la agricultura del Perú el, tenemos 159 cuencas a nivel nacional y la eficiencia del riego es aprox 35%, es decir, la diferencia, 65% se pierde. La agricultura es muy intensiva en uso del agua, el 80% del total de volumen de agua que hay en el país se usa para la agricultura. Somos los mayores demandantes y el sector que más utiliza el agua para fines agrarios. Del total, o sea, el mayor consumo se da en agricultura. Obviamente, el, teniendo en perspectiva el incremento de la población, tenemos que ser mucho más eficientes en el uso de la misma. Tenemos algunos documentos en los cuales hemos hecho una especie de prospectiva. En el Perú hay una autoridad nacional que se encarga de la gestión integrada de los recursos hídricos, que es la Autoridad Nacional del Agua. Justamente es una autoridad nacional porque se hace un manejo a nivel de cuenca, hay autoridades a nivel de cuenca en las cuales participan los otros niveles de gobierno y la idea es tener una gestión eficiente no solamente para el consumo de agua para uso agrario, sino también para los otros usos que hay, ¿no? Consumo humano, energético. Entonces, esta autoridad ha hecho un trabajo de prospectiva que nos sirve de referencia en un escenario 2030 con unas perspectivas de estrés hídrico en algunas cuencas. Justamente eso da pie a que todas estas tecnologías como es también lo de cosecha de agua, ese ratio de eficiencia se eleve más, no tengamos los niveles de pérdida en el uso del recurso hídrico. Esto se ve pues, la problemática se ve profundizada por los cambios que tenemos por el tema climático. En el Perú, por las noticias ustedes deben haber visto, en diciembre estábamos proyectando un escenario de sequía y todo el aparato público que tiene algunos programas específicos para atender
este fenómeno climático, nos hemos encontrado con que una vez superado este escenario, nos ha ocurrido un tema de huaicos por justamente mayores lluvias en las partes medias de la cuenca. Esto nos da pie a que tenemos que tener estrategias de prevención y de atención que justamente se adapten a estos cambios producto del cambio climático, en el cual la frecuencia y la magnitud de los fenómenos se intensifican. Y a veces los recursos públicos pueden quedar algo limitados para poder atender ya propiamente la emergencia, si es que no se tiene un enfoque de prevención mucho más desarrollado, ¿no? Vista cómo hemos avanzado anteriormente en el tema de políticas de riego, la problemática que se intenta atacar, enfocado mucho al tema de adaptación al cambio climático, de cierre de brechas. Este cierre de brechas también se vincula al aspecto productivo. El agua, en Perú se ha trabajado mucho la sistematización de evidencias para probar que efectivamente, como comentaba el amigo de Bolivia, esas recetas nos ayuden a tener una gestión más eficiente del agua, ¿no? El solo llevar el agua a las parcelas, las evidencias de algunos estudios nos indican que hasta un 30%, 60% puede llegar a elevarse los rendimientos en la parcela. Esto me hace tener más volumen de producción y poder tener mayores ingresos. Esa parte de la evidencia nos ha servido para tener documentos normativos en política y por qué se ratifican o se reafirman algunas estrategias en riego. En la política nacional agraria, que es el documento rector de cuál es la ruta estratégica que tiene el sector en manejo de agua y suelo, hay una política específica que les comentaba que ya incorpora lo de cosecha de agua. Normalmente la política pública en agricultura en el Perú ha sido infraestructura de riego, es decir, represamientos y todo el tema de distribución a través de canales, y en parcela ya el riego tecnificado, ¿no? Presurizado, aspersión, que han sido las técnicas que más se han promovido a través del Ministerio de Agricultura y Riego. Pero el 2016 ya lo que es siembra y cosecha de agua se convierte en una política pública. Esto está aunado y amarrado a temas productivos, a temas de desarrollo e inclusión social, ¿no? Tenemos una estrategia para la agricultura familiar. Más del 90% de los productores responden a economías de agricultura familiar, es decir, un uso de mano de obra en la producción de la parcela. Hay políticas, lo que les comentaba, los escenarios, la perspectiva de los cuadros de estrés hídricos en algunas cuencas. Eso está trabajado en la Política Nacional de Recursos Hídricos y en el plan en el cual se ha hecho ya un trabajo a nivel de escenarios. Y obviamente todo lo que es producción, en agricultura nosotros estamos en la primera principalmente porque participamos en las diferentes dimensiones que tiene el concepto de seguridad alimentaria y nutrición. Nosotros estamos en la dimensión de disponibilidad, ¿no? De generar la oferta de alimentos, hacia eso va las políticas públicas en general, en esa dimensión es que se concentran los bienes y servicios del ministerio. Y en el caso del riego les comentaba cuál era esa causalidad que teníamos, ¿no? O sea, el tener frecuencia y oportunidad de agua en la parcela hace que los rendimientos aumenten y ahí tengo mayor volumen de producción, que se asocia propiamente al tema de disponibilidad de alimentos en lo que es seguridad alimentaria. De manera general les grafico la política agraria del 2016, es decir, el año pasado, en el eje 1, en el cual se está mostrando ahí con el lapicito. Ahí se incorpora lo de cosecha de agua que hemos visto en la lámina anterior, ¿no? Son 12 ejes de política y básicamente lo que se asocia es la base productiva, que son los recursos naturales, son los dos primeros ejes, agua, suelo y bosque, un manejo eficiente de los recursos naturales, tema de formalización de la propiedad, y en el cuarto vemos ya propiamente lo que es infraestructura y tecnificación de riego, ¿no? Les comentaba, hay una combinación en el tema de las políticas de riego. En el primer eje vemos lo de siembra y cosecha para disponibilidad de agua, y en el cuarto eje vemos ya propiamente la tecnificación, ¿no? Con la infraestructura
y lo que es el riego tecnificado. Tenemos otros servicios más que se aunan al trabajo a nivel de toda la cadena productiva, desde la parte del uso de la base productiva, que son los recursos naturales, algunos servicios asociados como es capital de trabajo con financiamiento, la tecnificación a través de semillas mejoradas, innovaciones, mejoramiento genético. Hay un tema muy fuerte en lo que es gestión de riesgo de desastre, eso principalmente como adaptación y tener una gestión más eficiente ante el cambio climático, tema de capacidades, diversificación, la producción, articularla al mercado en condiciones de sanidad, y el último eje en el que se ve a todos abrazados es la conjunción de actores público y privado justamente para mejorar la gestión de los recursos limitados que tenemos las entidades públicas para implementar la política agraria. Un poco la reseña que ha habido acá es, ha habido en el tema de cosecha de agua que les comentaba que era la última o el componente más reciente de una estrategia más articulada, más integrada en el tema de riego. Principalmente está enfocado a las partes altas de la sierra peruana. Hubo todo un trabajo participativo con actores, grupos técnicos que se formaron para impulsar que este componente pueda formar parte de las políticas públicas del Ministerio. Acá participó también la cooperación internacional, ha habido un comité técnico, y este comité técnico, a lo largo de un trabajo participativo, abierto, de mucha convocatoria y mucha expectativa e interés de los actores, se ha traducido en esa publicación que les comentaba. Donde dice Sierra Azul hay un gráfico, justamente es una sistematización de todas las experiencias que ha habido en el país sobre siembra y cosecha de agua para que esta se convierta en política pública. Esto fue en julio del 2016. Hay una publicación que está al alcance de todos, donde podemos ver la reseña de todas las experiencias anteriores que ha tenido el país, no solamente del lado público, sino también del lado privado. Ahora que ya es política pública, tenemos dos instrumentos de implementación para el mismo. Un fondo Sierra Azul, que se ha creado y está operando a partir de este año con 300 millones de soles, aprox, podemos decir que son unos 80 millones de dólares, y un proyecto de endeudamiento externo, que es proyecto de inversión sobre siembra y cosecha de agua, por aproximadamente 200 millones de soles, unos 60 millones, 55 millones de dólares. Estos dos instrumentos de política nos van a permitir cerrar las brechas en los temas de riego. Estos dos apuntan específicamente a implementar proyectos de siembra y cosecha de agua, con la tingencia que Sierra Azul también mantiene los dos componentes anteriores que se manejaban en el riego, la infraestructura y el riego tecnificado. Bueno, en base a esta sistematización se han identificado algunas metodologías, ¿no? Algunas metodologías para lo que son las intervenciones de siembra y cosecha de agua. Una de esas tipologías es la recarga de agua en subsuelos y acuíferos. Hemos trabajado mucho acá, por ejemplo, hay técnicas como las zanjas de infiltración. Hay algunas entidades donde están sistematizadas en la publicación que se ha comentado y que podrían profundizar ustedes la lectura en diferentes zonas del país, ¿no? Son públicas y son entidades privadas también, ¿no? Una segunda tipología es el incremento de la humedad y la recarga in situ de suelo y subsuelo. Acá hay prácticas de reforestación que ayudan justamente a la retención en la parte alta de la disponibilidad hídrica y su infiltración del ciclo hidrobiológico hasta la parte media y baja de los valles de las cuencas. Y el tercero tiene más que ver con almacenamiento superficial del agua. Acá son pequeños ojos de agua, que se trabajan algunas técnicas en arcilla, otras con geomembranas.
justamente que genera una especie de represamiento a costos mucho más económicos en intervenciones en las partes altas de las microcuencas y permite justamente estos trabajos de infiltración, que es parte de la tecnología que se trabaja. Ahora, estas tipologías que hemos visto de los proyectos recuperan o revalorizan mucho de prácticas ancestrales. Esto ya se venía utilizando a nivel de comunidades campesinas, en partes altas de las cuencas, y estas prácticas justamente lo que se ha hecho es rescatarlas, valorizarlas, sistematizarlas y finalmente en convertirse en políticas públicas con recursos asociados para ya su implementación. Este año esperamos tener muchos proyectos más aprobados, solo los que hemos visto en la reseña de esta publicación y como antecedente, que son algunos casos muy focalizados y puntuales. Esperamos que esta política, con los recursos que se han comentado, tengamos un trabajo mucho más extensivo en esto, ¿no? Acá también con estos fondos que estamos mencionando, estamos incorporando también la ejecución, no solamente del gobierno nacional, que es el Ministerio de Agricultura y Riego, sino también los gobiernos regionales, que tienen direcciones de agricultura, y también a los municipios que también tienen ejecución de proyectos de riego y pueden aplicar estos fondos para la ejecución de proyectos de cosecha de agua. Esta tipología, bueno, ya les había mencionado los tipos de técnicas, ¿no? Las zanjas de infiltración, la reforestación, los almacenamientos o represamientos que se hacen con geomembrana, son parte de la implementación de esta política de siembra y cosecha de agua, que se suma al riego convencional, que le llaman en agricultura, ¿no? El represamiento con infraestructura gris, la canalización, que es la distribución del agua, y el riego tecnificado, que es en parcela, ¿no? Vamos a hacer un poco profundizar un poco de algo que ya habíamos comentado, el fondo que se crea, la institucionalidad que hay ahora al interior del ministerio. Teníamos ya la política pública sobre cosecha de agua aprobada, en un documento en el cual el Ministerio de Agricultura es el rector del sector agrario y trabaja de manera coordinada con los otros niveles de gobierno, como son los gobiernos regionales y los municipios. Esta política de siembra y cosecha de agua, tiene 300 millones para ejecutarse este año. Se ejecuta también de la mano con el tema de infraestructura y de riego tecnificado. Se prioriza el trabajo en las partes altas de la cuenca, un enfoque de gestión del territorio. Se trata de mejorar las condiciones de disponibilidad. En el Perú, la ocurrencia de cuadros de sequía en las partes altas de las zonas andinas cada vez es más recurrente, se intensifican más las condiciones de sequía o de falta de recurso hídrico. Por lo tanto, es necesario contar con este tipo de infraestructuras que a nivel de la parte alta de la cuenca nos permita mejorar las condiciones de justamente disponibilidad, acceso y uso más eficiente. Este Fondo Sierra Azul tiene una institucionalidad que se ha generado justamente para la gobernanza del recurso hídrico. Esta institucionalidad está manejada por la rectoría del ministerio y contempla la participación también de los otros niveles de gobierno, y también participan de alguna manera algunas entidades privadas como la cooperación, que justamente ha sido clave para incorporar ese tema de siembra y cosecha de agua como una política pública. Solo para comentar ya, este gráfico nos muestra un poco a qué problemática enfrentamos, que es lo que se había comentado al inicio de la presentación. Y lo que nos falta, por así decirlo, es cómo generamos esa evidencia de carácter científica, ¿no? En lo que es riego por gravedad y riego tecnificado, tenemos estudios de impacto
de estas políticas o estrategias que se han implementado en las unidades agropecuarias, en las cuales tenemos indicadores que reflejan que efectivamente son estrategias que cambian la productividad a nivel de las parcelas, se incrementan los rendimientos, se incrementa la calidad también de los productos por el tema de volumen que se sacan en la producción de los diferentes cultivos. Este aumento de rendimiento le pega a un mayor volumen, a una mayor oferta de alimentos y esto se asocia pues a venta, articulación del mercado y mejores ingresos de los productores. Toda esa evidencia se tiene levantada y nos ha servido justamente a nivel como país a generar que estas políticas de riego sean parte ya de lo que le llaman la estrategia por resultados que se maneja acá en el país. En el país se asignan los recursos públicos, que es el presupuesto público, en gran parte basado en evidencias, en mostrar resultados de recetas, como dicen, que curan alguna enfermedad, en este caso que mejoran la gestión del riego. Esos dos componentes de infraestructura y riego tecnificado se cuenta con la evidencia suficiente y por eso es que se le asigna recursos año a año con un enfoque de cierre de brechas y de gestión más eficiente del recurso hídrico. El tema de cosecha y siembra de agua, justamente estamos en ese proceso de levantar esta evidencia, ¿no? De que justamente estas prácticas de zanjas de infiltración que me retienen y me generan mayor disponibilidad en la parte alta y condiciones de infiltración hacia el valle medio, así como las técnicas de reforestación o el almacenaje con ojos de agua en la parte alta, me generan mejores condiciones de humedad, de infiltración en los suelos para el desarrollo de prácticas productivas, no solamente agrícolas, sino también incluye para pastos en alimentación para ganado. Esa evidencia científica está en proceso de sistematizarse para que justamente esta política pública que ya se está trabajando tengamos o haya un mayor incremento de recursos públicos alineados a estas políticas, ¿no? Por lo pronto hay toda una evidencia empírica, hemos mostrado que en esto data de manera histórica, son prácticas ancestrales que se tienen a nivel de las comunidades, y ya convertida en política pública lo que necesitamos es justamente sistematizar y contar con esas evidencias. Un tema fuerte acá es esa conjunción Estado, academia y sector privado. Ya la cooperación tiene mucha sistematización de estas intervenciones que han hecho ellos de manera focalizada. Hay una expectativa muy alta por el subirse, como dicen, al coche de las empresas privadas. Ya están acercándose al ministerio en este marco de responsabilidad social, de trabajo con comunidades, para ejecutar proyectos ya no solo productivos, sino también sumarle proyectos del tipo de cosecha de agua. Hemos tenido algunos acercamientos ya con privados para justamente avanzar en este cierre de brechas. Yo le comentaba que los recursos públicos siempre son limitados, hay que manejarlo de la manera más eficiente, la evidencia científica suma para eso y el apoyo de privados ayuda a cerrar brechas. Todo este tipo de proyectos de gestión de la disponibilidad del agua nos apoya mucho en los temas de sostenibilidad. Hay que empoderar también a las organizaciones de usuarios, a las comunidades, para que tengamos condiciones de sostenibilidad. Hemos tenido casos en los cuales el Ministerio y la Cooperación han desarrollado proyectos muy interesantes de riego, pero el factor de la sostenibilidad, del mantenimiento, de la operación de estas infraestructuras, a veces no ha sido el mejor y no se aprovechan bien esas inversiones en infraestructura que hemos tenido a nivel de cuencas y valles, ¿no? Los servicios ecosistémicos, la mejora de la calidad de vida son efectos asociados a estas prácticas que hemos visto. Hemos visto prácticas de reforestación, de zanjas de infiltración, que es lo que se ha movido mucho a nivel país, y en realidad lo que es esta política de cosecha de agua recoge un enfoque más integrado, no es solamente infraestructura gris, el tema de tecnificar y canalizar recursos, sino asociarlo a otras prácticas que tienen algunos efectos ambientales muy importantes a nivel de la cuenca.
Bueno, eso quería compartirles. La presentación, tengo entendido, va a estar al alcance de todos los estudiantes, de los participantes del curso, y también estamos compartiendo, si es que no lo hemos hecho antes, la publicación que hemos hecho mención y algunos otros documentos sobre la normativa y la determinación de políticas públicas en riego, para que tengan una mayor referencia de cómo se ha manejado este tema a nivel del país. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Fidel. Ahora vamos a continuar con la parte de preguntas. Tenemos 10 minutos para hacer las preguntas a partir de ahora. Mientras tanto, vamos a ir respondiendo a las mismas para llegar a un total de 20 minutos de preguntas. Tenemos ya 2 preguntas para Javier. Una es si puedes hablarles de algunas lecciones aprendidas en alguno de los modelos de gestión realizados relacionadas con la implementación de tarifas diferenciadas de agua para el tratamiento de agua residual. Y la otra es si conoces alguna experiencia de gestión integral de recursos hídricos en ambientes o sistemas urbanos. Después seguimos con las demás preguntas, por favor. Bueno, muchas gracias. También un saludo a Fidel. Muchas gracias por su exposición. Voy a tratar de ir respondiendo a algunas que llegan. Voy a tratar de ver por orden. La primera era sobre tarifas, Jimena, sí, Jimena Ayo. Bueno, la experiencia del proyecto que hemos tenido con la cooperación suiza, como les digo, no es solo una experiencia aislada de la cooperación, sino que está plenamente alineada a lo que es la política pública de Bolivia sobre el tema cuencas, que se traduce en un plan nacional de cuencas, ¿no? Que promueve este concepto de gestión integral de recursos hídricos y manejo integral de cuencas. Más, yo debo confesarte, Jimena, que está más concentrada la experiencia en la gestión inicial, ¿no? Estamos ahora con otro proyecto también de la cooperación suiza viendo el tema de aguas residuales, y ahí el tema nuevamente parte de un tema de acuerdo social, de cómo se pueden instalar pequeñas plantas descentralizadas para saneamiento y obviamente utilizar estas aguas residuales que surgen, dadas las características de las plantas de tratamiento, solamente en este momento para temas de reforestación o riego de plantas de tallo alto, ¿no? El tema de tarifas es un tema muy complejo en Bolivia, ¿no? Para mis compatriotas bolivianos que están aquí en el aula virtual, para también algunos colegas peruanos, amigos que conozcan Bolivia, el manejo de tarifas aún es muy delicado. Es muy difícil hacer un tratamiento diferenciado gracias, ¿no? Un tratamiento diferenciado de tarifas, porque, y ahí tal vez me adelanto a algunas preguntas que adelantaban, Bolivia, más allá de todo, ha tomado una decisión política a partir de experiencias previas que han sido traumáticas para nuestra sociedad, de decir que el agua, el recurso hídrico, que el agua es un derecho humano. ¿Eso qué implica en el fondo, ¿no? Puede ser un discurso, puede ser lo que sea, implica en el fondo que no se lucre con el agua, ¿no? Y claro, eso uno podría decir, qué locos estos, ¿cómo van a hacer esto? Pero los conflictos sobre el agua que nuestro país ha vivido se ha generado, entre otras cosas, por un manejo demasiado lucrativo de un recurso que es vital, ¿no? No es justo, no es equitativo que comunidades, barrios periurbanos tengan que pagar tarifas tan altas por acceder a agua potable. Y como ustedes ven, las inequidades se dan en el sentido de que son los más pobres los que pagan más
por estos recursos básicos como el agua, no son los ricos, ¿no? En este caso. Entonces, claro, al ser definido en nuestra Constitución un derecho humano, las empresas proveedoras de los servicios básicos de agua y alcantarillado son por lo general empresas públicas del municipio o cooperativas, ¿no? No hay un esquema de mercado que promueva o incentive la participación del sector privado en la gestión y administración de la provisión del agua potable y alcantarillado. Tuvimos esas experiencias, tuvimos problemas y bueno, una de las banderas con las cuales la actual administración Morales ha subido al gobierno ha sido justamente este tema relacionado a la participación del sector privado en la provisión de servicios públicos. Es muy complejo este tema porque yo creo que, y eso es una opinión personal, más allá de quién provea el servicio, lo que debe ser muy fuerte es la regulación, y lastimosamente Bolivia no ha tenido un sistema regulatorio muy fuerte para que, ya sea privado, público, cooperativa, sea quien sea, lo que importa es que brinde un buen servicio a la población. Entonces, experiencias relacionadas a tarifas diferenciadas sobre tratamiento de agua residual no hemos tenido aún, ¿no? En general se paga una tarifa muy básica, y lo que sí se define, y bueno, lo que sí es necesidad de un cálculo para las cuentas públicas es el nivel de subsidio que va a tener este servicio del lado público. No está mal subsidiar, no es un pecado, pero sí hay que ver hasta qué medida el sector público puede aguantar un nivel de subsidio en este tema, y también habría que analizar y, como les digo, ver nuevamente cómo el sector privado puede reintegrarse bajo un esquema de supervisión mucho más fuerte, ¿no? Para evitar también exageraciones del otro lado, ¿no? Paso en el tema de a Heidi sobre la pregunta de experiencias de gira en ambientes, sistemas urbanos. Bueno, no es que sea tanto, no tenemos ahorita la experiencia sobre sistemas urbanos que hay, pero sí la vinculación de áreas periurbanas, o lo que les decía en mi exposición, la vinculación del enfoque de Cuenca en el manejo del territorio. Entonces, sí, por ejemplo, ustedes tal vez por la prensa se han debido enterar en el exterior del país, y lo hemos vivido de manera muy fuerte en nuestro país. A fines del año pasado, la ciudad de La Paz, que es la sede de gobierno, ha tenido una seria crisis de abastecimiento de agua potable. Claro, la noticia grande es la de La Paz, pero en ese momento 4 o 5 capitales de departamento como Sucre, Tarija, Cochabamba, Oruro, incluso Trinidad, sufrían lo mismo. Entonces, sí es muy importante la necesidad de vincular la gestión urbana de aprovisionamiento de agua en función de la cuenca en la cual se encuentra esta mancha urbana, ¿no? Y La Paz, como Cochabamba, como otras ciudades importantes, necesitan trabajar de manera más coordinada con sus áreas aportantes de agua, ¿no? Ustedes me dirán, claramente eso es en el libro de texto Pago por Servicios Ambientales. Es evidente, y también yo les comento que la posición política del gobierno de Bolivia es un poco contraria a este concepto, porque para esa posición del gobierno de Bolivia, detrás del pago por servicios ambientales, está un concepto de mercantilización de los recursos, a lo cual están en contra, ¿no? Esa es una posición teórica que puede ser compartida o no, pero sí es entendible. Sin embargo, más allá de eso, nuevamente, una vez más, o sea, lo que deberíamos garantizar es cómo garantizamos de una manera adecuada que áreas urbanas mantengan su provisión o aprovisionamiento de agua, y también cómo esas poblaciones urbanas que se benefician de esa agua ayudan para que en las áreas aportantes de esas aguas, en los lugares que son la fábrica de sus aguas,
den un aporte o den un manejo. Y esta situación yo creo que va a ser, en el caso de Bolivia, un tema muy presente en los próximos años, ¿no? Estamos hablando de retroceso de glaciares, aguas superficiales, contaminación por actividad minera. Hay muchas, un tema que yo hablé en mi exposición, que es el tema de cambio de uso del agua. Hay muchos sistemas de riego que ya están dentro de áreas urbanas, dentro de manchas urbanas. Entonces, es necesario cambiar el uso del agua, pero eso implica hacer un cambio en un acuerdo social muy complejo, muy profundo, ¿no? Si hay amigos de Cochabamba, ustedes sabrán cuál es la complejidad en la cuenca Taquiña, cómo los regantes del sistema Taquiña no están muy a favor de cambiar el uso del agua que tienen que está destinado para el tema de riego, pero esa zona que se beneficia de esa agua ya está casi en medio de la ciudad, ¿no? Entonces sí es un tema a profundizar. Gracias, José, por la presentación. Bueno, el tema de la valoración como un bien económico, bueno, te decía, no hay una declaración que está en nuestra Constitución de que que el agua es un derecho humano, por lo tanto no se debería lucrar con ella, ¿no? Pero el servicio para llevar el agua cuesta, ¿no? Y se debe pagar por ese servicio, ¿no? Lo que sí se debe mejorar es este tema, de alguna manera que sin entrar en riesgo moral, sin entrar en problemas de subsidios inequitativos, tener realmente tarifas diferenciadas en esta lógica que yo hablaba de incentivos inteligentes, ¿no? Realmente, si la tarifa diferenciada es un incentivo para que se haga un uso más eficiente del agua, debemos encontrarlo. Hemos tenido experiencias que más bien bajo la tarifa diferenciada, y esa es la viveza altoperuana a veces de la que hablamos, bueno, se esconden más bien y se aprovechan de esa tarifa diferenciada usuarios del agua que no necesitan, ¿no? Y ahí sí hay un problema en los mecanismos de supervisión del Estado para evitar ese tipo de cosas, ¿no? Marisol, la experiencia que el proyecto de gestión integral del agua ha realizado ha sido en los años pasados a un nivel local, a nivel municipios y mancomunidades de municipios, ¿no? Ha sido una experiencia donde hemos podido identificar algunos modelos que han servido también como insumos para la definición de la política nacional. Ahora mantenemos ese nivel de trabajo a nivel local, focalizándonos, como Fidel también lo hablaba en su exposición, en el tema de... Pero es importante también ver el nivel, para lo que es en Bolivia, el nivel departamental y el nivel nacional. ¿Por qué? Porque las gobernaciones, que es la instancia de gobierno del nivel departamental, Bolivia tiene 9 departamentos, esos departamentos tienen un rol en la provisión del agua mayor al municipal y pueden tener un rol ordenador en la gestión del agua. Y el nivel nacional, obviamente, por su rol normativo y además por la capacidad de financiamiento que pueden tener para iniciativas en estos niveles. Claro, a nivel de indicadores, pues podríamos hablar de indicadores muy a detalle, pero un indicador macro en el cual Bolivia sí ha tenido avances considerables, ha sido en la cobertura de agua potable. Bolivia ha mejorado bastante, ha logrado parte de los objetivos, en los objetivos del milenio, ha logrado el objetivo de cobertura, pero de cobertura de agua, pero no ha completado el ciclo con la cobertura de saneamiento, ¿no? Y ese es un tema pendiente en esta área, ¿no? De nuevo, lo de los incentivos, bueno, he hablado un poco de un incentivo negativo que se puede dar
por ejemplo, cuando se aplica una tarifa diferenciada y no se tiene la adecuada capacidad de supervisión para evitar que gente que no necesita beneficiarse se utilice y se esconda en esa tarifa diferenciada. Un incentivo inteligente que hemos probado y que hemos utilizado ha sido los concursos, ¿no? Ferias comunales, muy básico puede ser para muchos de ustedes, pero el tema de poner de manifiesto y compartir una experiencia ya es un avance, y dar un incentivo y reconocer ante la comunidad que han habido experiencias positivas y que se pueden replicar, sí ha sido algo que no solo ha servido para que una comunidad se beneficie, sino para que también otras comunidades se beneficien de haber tenido un ganador, ¿no? Perdón, Diego, bueno, esta pregunta que tú haces, si la entiendo bien, sobre cómo equilibrar objetivos de corto y de largo plazo, yo también me la hago, no te puedo dar una respuesta. Es una pregunta pendiente en política pública para los actuales amigos, colegas que están también en el viceministerio con quienes trabajamos, porque hay algo que yo no lo he hablado mucho en mi exposición, pero ya que mi tema era un poco gobernanza del agua, en Bolivia, no sé, tal vez en Perú la situación social en eso puede ser muy diferente, pero podría decir, entendiendo que hablamos más en un nivel académico, un nivel más de abstracción, que la gestión del agua está muy basada en la exigencia de derechos, ¿no? No sé si me explico, es decir, que una comunidad exige la cantidad de agua necesaria, ¿no? La cantidad de agua que ellos consideran justa para su comunidad, exigen, ¿no? Si hay un sistema de riego, exigen que todos tengan los turnos correspondientes, y hay mecanismos de igualación a veces muy perversos que evitan que otros se beneficien más de lo que corresponde a todos. Entonces, la lógica de gobernanza, la lógica de relacionamiento en relación al agua es mucho de exigencia de recursos, de exigencia de cuotas, de exigencia de turnos, exigencia de cantidad, y a veces ni de calidad, pero sobre todo de cantidad, ¿no? Entonces, eso hace que la prioridad sea el corto plazo, ¿no? Yo quiero ahora que me sigan llegando a los 10 litros segundos que está convenido, ¿no? No importa si eso lo uso para frutillas, para papas, para árboles, o no importa si la dejo correr el agua, ¿no? Yo quiero mi agua, lo que me corresponde. Entonces, esa lógica de corto plazo es perjudicial, porque en el largo plazo ya no vas a tener, uno ya no va a tener la cantidad de agua por las situaciones hidrológicas y los escenarios climáticos que se tienen en los próximos 50 o 100 años. Entonces, compatibilizar el corto y largo plazo es un reto, pero lastimosamente a través de ciertos desastres, que por eso digo lastimosamente, que sufrimos, que vivimos, la gente se está dando cuenta cada vez más que es necesario equilibrar esa visión de corto plazo, de exigir proyectos ya ahora de lo que sea, con una lógica de largo plazo donde tal vez tú no te beneficies de inmediato, pero claro, si te dedicas a forestar 10 o 15 hectáreas de la parte alta de una cuenca, puede ser que tus hijos o tú mismo dentro de unos años aún tengas agua. No sé si he respondido, Valentín, sobre el tema de mancomunidades y el tema de regiones con mucha escasez de agua. Claro, sí, hay que ver, hay técnicas. Este tema de siembra y cosecha de agua, que como lo decía Fidel, es parte ya de la normativa peruana, es también parte de la normativa boliviana, aunque no tengamos aún una ley general de aguas con una autoridad nacional de aguas claramente identificada, pero sí tenemos un Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Esto se promueve, y ahí hay mecanismos sí, de cosecha de agua, manejo de bofedales, el manejo de aguas subterráneas, aunque ese es otro tema delicado, porque el tema de aguas subterráneas requiere estudios un poquito más profundos
y ahí tal vez no tenemos toda la información disponible, ¿no? Finalmente, Soledad, el tema de las dificultades para aplicar la gestión de recursos hídricos, bueno, sí, hay bastantes, hay muchas, comenzando desde el hecho de que no tenemos los recursos suficientes para enfrentar una problemática tan grande como es una adecuada gestión de recursos hídricos, ¿no? Sí, evidentemente Bolivia ha tenido un auge económico la última década, que ha cubierto muchas otras necesidades. Nuestro país también tiene muchas más grandes necesidades que las que puedan haber sido cubiertas con el auge económico que hemos vivido estos últimos años. Entonces, perdón, termino con esto. El tema de las dificultades van desde eso hasta, bueno, tratar de pasar de esta visión de corto plazo y solo exigencia de derechos sobre el agua a una visión un poco más de mediano y de largo plazo, que es conservación del recurso para mantener un uso. Hay algunas otras preguntas, perdón, pero sí me piden que me calle. Entonces, muchas gracias y bueno, espero haber respondido a algunas de sus dudas. Gracias, Javier. Bueno, pasamos a 10 minutos también para las respuestas de Fidel y con esto daríamos por concluido el webinar o videoconferencia del día de hoy. ¿Qué tal nuevamente? Vamos a responder las preguntas. Hay algunas que hemos podido agrupar. Hay un tema de implementación de políticas, recursos asociados, cierre de brechas. Bueno, en la presentación hicimos un pequeño recuento de cómo se implementan las políticas. Son 3 niveles de gobierno, así está estructurado el sector público en agricultura, el gobierno nacional, que es el Ministerio de Agricultura y Río, que es el rector, gobiernos regionales y locales. Y a cada uno de estos 3 niveles de gobierno en temas de agricultura se les asigna recursos financieros, que es el presupuesto público. La mayor o menor cantidad está asociado muchos factores a caja fiscal, la recaudación que podemos tener como país, la prioridad de la política, y para marcar esa prioridad de política, unos fundamentos importantes para esto es justamente el tema de recolección de evidencias y mostrar resultados efectivos en la implementación de las mismas. En el riego hemos tenido una ruta muy interesante en cierre de brechas, es lo que más ha avanzado, aún nos falta mucho. Se deben acordar que en la lámina mostrábamos cuál era el avance a nivel de la superficie de riego en Perú. Estábamos al borde de 36 puntos porcentuales de área con riego, y lo que nos falta irrigar con estas diferentes tecnologías, como es riego tecnificado, lo que son la infraestructura de riego, que es la canalización o represamiento, y siembra y cosecha de agua, en teoría sería 64% de la superficie agrícola, que es la que se siembra actualmente con secano, ¿no? Es agricultura con lluvia, y al año el Estado peruano está manejando unos 5.000 millones de soles en temas de riego, más o menos 1.500 millones de dólares, ¿no? La mayor participación de proyectos de riego, recientemente se está incorporando lo de siembra y cosecha de agua, según se pueden acordar de la presentación, ha sido en riego tecnificado y lo que es canalización del riego. Eso, mucho más presupuesto se asigna a nivel de los gobiernos regionales y locales, del presupuesto que ellos tienen en agricultura, no solamente para riego, sino para temas de sanidad, proyectos productivos, asistencia técnica, entre otros. Casi el 70% se va hacia temas de irrigación.
A nivel del gobierno central todavía el monto es algo menor, porcentualmente hablando, casi 35% del presupuesto se va a temas de riego. El, el cierre de brechas, si uno ve cuál ha sido la dinámica a nivel de los censos, en 18 años hemos avanzado 4 puntos porcentuales. Hay que acotar acá que la superficie agrícola se ha incrementado, era 5 millones de hectáreas el año 1994 y al 2012 estamos en poco más de 7 millones de hectáreas. Ahí la media de irrigación ha sido 50.000 hectáreas por año. Esperamos que con estas nuevas iniciativas, incluso una que nació el año 2013, que se le llama el Fondo Minriego, que es el antecesor al Fondo Sierra Azul, la idea es ir mucho más allá de 50.000 hectáreas por año, justamente para cerrar el tema de brechas, ¿no? Hay toda una institucionalidad en la gestión del riego, hay muchos actores, pero hay una cabeza de sistema, hay un sistema nacional de recursos hídricos que lo lidera la Autoridad Nacional del Agua. Esta autoridad que está adscrita al Ministerio de Agricultura tiene un manejo integrado del agua, pero no solamente para consumo agrario, sino también para consumo humano, para los otros usos consultivos del agua, ¿no? Cómo vamos a evitar la pérdida del agua, que era otra de las consultas que se estaban formulando, es justamente con este avance, con las tecnologías en estos 3 componentes que hemos ido mencionando. La idea es tener una velocidad mucho mayor a la que hemos tenido, que es, como les comentaba, de 50.000 hectáreas irrigadas en promedio en cada año. El 2013 se quiso dar un salto fuerte, tuvimos algunos problemas en la ejecución, pero la idea era llegar entre 100.000 hasta casi 200.000 hectáreas por año, lo cual era una meta bastante ambiciosa, casi duplicaba y cuadruplicaba la media que habíamos tenido en el periodo intercensal. Retrocediendo un poco, esta Autoridad Nacional del Agua, y vimos un documento ahí normativo sobre la política y estrategia nacional de recursos hídricos. Esta política, que es una política de carácter nacional, tiene componentes de cultura y calidad del agua, ¿no? En el marco de la cultura hay todo un trabajo de fortalecimiento de capacidad, de sensibilización a los actores del agua para justamente tener una mayor valoración y un mejor uso de este recurso hídrico, que como también habíamos mencionado, se puede enfrentar al 2030 en un trabajo de prospectiva que se ha hecho en cuencas donde se puedan dar escenarios o eventos de estrés hídrico, menor disponibilidad de las mismas. El otro tema que comentaron era si a través del manejo de cuencas se habían utilizado información de carácter meteorológica, sea temperatura, precipitaciones. Justamente este trabajo de prospectiva ha usado estas variables para identificar cuáles serían estas cuencas con problemas de estrés hídrico. En realidad, año a año lo venimos viviendo acá en el Perú. Hay un centro de emergencia que está en muchos sectores, incluido agricultura, en el cual se hace una detección temprana de las condiciones climáticas. En el caso de sequía, se empiezan a proyectar escenarios donde va a haber menor precipitaciones, menor disponibilidad de agua en las partes altas o medias de las cuencas, lo cual nos va a limitar en la parte productiva justamente por la limitación en cuanto al volumen o disponibilidad del recurso hídrico. Hay entidades especializadas que miden y tienen algunos puntos de control para medir temperatura, para medir precipitaciones y hacer proyecciones para justamente tener una gestión con un basamento de información cuantitativa que nos ayude a proyectar algunos escenarios y el tener algunas intervenciones anticipadas antes de la ocurrencia de estos fenómenos climáticos. En Perú, el 2011, se sacó un documento, no de agricultura, sino un documento
multisectorial donde la gestión del riesgo se dio mucho énfasis al enfoque de prevención. Antes trabajábamos mucho en los temas de atención a emergencias, rehabilitación y reconstrucción. Se ha asociado ahora a un enfoque de carácter preventivo. Bueno, había una pregunta de información o algunas evidencias en restauración de ecosistemas con estas prácticas. En el libro que hemos mostrado se han sistematizado algunas informaciones de carácter cualitativo aún. Justamente la lámina final que mostrábamos era que estamos en un proceso de recoger una evidencia de carácter científico, empezar a medir en algunos puntos de las cuencas, la parte alta, la parte media, justamente las condiciones de infiltración, cómo ha hecho el ciclo hidrobiológico, para medir que efectivamente lo que siembra arriba tiene o mejora condiciones de humedad o de disponibilidad hídrica en las partes más bajas de las cuencas de los valles. Y también los efectos, obviamente, de, por ejemplo, incorporar o forestar o reforestar en las partes altas en términos de captura de carbono y algunos indicadores de manejo ecosistémico. Esta información todavía se está recogiendo, se va a sistematizar, está en proceso. Hay que recordar que el Ministerio ha estado trabajando hasta la conversión de política pública en lo que es siembra y cosecha de agua, que ese ha sido el año pasado, como se ha comentado en las láminas. Es un enfoque más productivo. La agricultura responde a un sector productivo de generación de alimentos, y las intervenciones han ido en ese sentido. Los indicadores de carácter ecosistémico, que justamente son producto o efecto de las intervenciones que ahora hemos mencionado, no se han estado levantando a nivel de los programas de riego que convencionalmente ha trabajado agricultura, riego tecnificado, infraestructura de riego, ¿no? Esa es parte de la tarea o de esa lámina que mencionábamos de evidencia científica, ¿no? En lo que es el entorno periurbano, no ha habido un trabajo. El Ministerio lo que trabaja principalmente es el área rural. Los productores están asentados en el área rural. De censo a censo tenemos 500.000 más de productores, de 1.700.000, ahora somos 2.200.000 de productores, principalmente uso de mano de obra familiar, lo que le llamamos la agricultura familiar, pequeñas parcelas, y hacia eso se ha orientado las políticas de riego. Ustedes saben que acá en Perú tenemos 3 regiones marcadas: costa, sierra y selva. Lo de riego convencional que se ha estado trabajando es riego tecnificado y grandes represas en la costa, que es un desierto. En la parte alta de las cuencas se hacían los represamientos para irrigar las zonas costeras. Ha habido todo el boom de productos de agroexportación, que también se está replicando en sierra y selva, con otras carteras de productos que se han sumado a esta dinámica de venta al exterior. Y la agricultura interna se busca potenciar en el caso de riego con lo que es en comunidades altoandinas, con lo que es siembra y cosecha de agua. Como les repito, en temas de periurbano, por ámbito de competencia, el Ministerio no ha tenido una intervención. Todo se ha centrado en el medio rural. Y tengo una referencia acá de los conflictos sociales por tecnologías. En realidad, y costos de mantenimiento. En realidad, lo que ha habido mayormente en conflictos sociales están asociados a prácticas mineras en las zonas andinas, en las partes altas. Para la minería, en el marco de la responsabilidad social, ha querido implementar algunos proyectos de riego. No era en realidad el cuestionamiento hacia el proyecto de riego, hacia tecnologías de riego, sino a la operación de actividades mineras en estas zonas, ¿no? Ahí hay todo un proceso participativo de trabajar con las comunidades, con las poblaciones asentadas,
sobre los beneficios de la actividad minera y los temas de agricultura, que normalmente son los que mayor, es la principal actividad que se maneja en estas comunidades, cómo va a convivir con el desarrollo de la minería en estas zonas, ¿no? Los conflictos se han activado principalmente por eso, no por el uso de la tecnología, que como comenté también en las láminas, tenemos mucha evidencia científica de que el riego tecnificado y la infraestructura de riego con canalización y represamiento tiene impactos bastante interesantes en lo que es rendimiento y volumen de la producción y por ende en los ingresos de los productores. Y bueno, el amigo de Bolivia también comentó el costo del agua o la tarifa o la valoración del agua. El mantenimiento acá está asociado a una etapa ya postproyecto. El ministerio o las entidades públicas montan la infraestructura, sea represamiento, sea canales, y las organizaciones de usuarios, en el caso de agricultura, las juntas de usuarios o comités de regantes, que son productores agrarios que a nivel de sus unidades agropecuarias siembran determinados cultivos y que utilizan esta agua de riego, que es un riego regulado por una infraestructura en determinados valles, cobran a sus asociados un valor por el uso del agua, que le llaman la tarifa del agua. Esa tarifa está ahora en un proceso de revisión, de sinceramiento de la tarifa, porque acá encontramos dos problemas: o está subestimado el costo del agua, o no se recauda a nivel de todos los miembros que se organizan a nivel de estas juntas de usuarios para hacer el mantenimiento que se requiera. Por ello también encontramos muchos temas de infraestructura deteriorada. Esta infraestructura deteriorada produce también pérdida de agua, ¿no? O sea, un canal que tenga alguna rotura, va a tener pérdidas del agua, no todo lo que se represa o se capta en la parte alta se va a poder distribuir, porque justamente a nivel de esta canalización hay una pérdida en el camino del recurso hídrico, y parte de esos proyectos que hemos estado mencionando que hace el Ministerio de Agricultura, los gobiernos regionales y locales, es justamente la rehabilitación, ¿no? Las juntas o los comités que normalmente en costa tienen una mayor institucionalidad y administran un poco mejor los recursos, en sierra no es tanto así. Falta avanzar mucho en la organización de los usuarios para el tema de mantenimiento de toda la infraestructura, ¿no? El Estado identifica estas falencias y con los recursos que tiene trabaja algunos temas de rehabilitación. Creo que he mapeado todas las preguntas. Muchas gracias y espero que les haya sido de mucha utilidad la información alcanzada. Muchas gracias, Fidel. Nuevamente gracias, Javier, a ambos nuestro agradecimiento por compartir su experiencia, sus conocimientos y la aplicación de los mismos con los participantes de este curso. Hay algunas preguntas sobre si se compartirán las presentaciones. Si están de acuerdo los expositores, si no tienen problemas, compartiremos las mismas. Y también, como la vez pasada, subiremos este video o audio al canal de YouTube y se los pasaremos a través del aula virtual. Después, bueno, sí, básicamente eso. Gracias a todos por su participación y por el tiempo comprometido con esta webinar y seguimos. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a ustedes por su tiempo.